¿Qué tal, estudiantes de quinto año de secundaria? Bienvenidos a una clase más en nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el conocimiento científico y también la racionalidad. Teniendo en cuenta el gran avance que ha tenido el mundo de la ciencia en los últimos años, ¿cómo crees que llegará a ser la vida humana en un futuro? Hablemos entonces ahora de lo que viene a ser el conocimiento científico. Comencemos hablando un poco de historia. En el mundo griego, la ciencia era epísteme, es decir, el tipo de conocimiento superior. Es así de que tanto la ciencia como también la filosofía eran tipos de conocimiento con pretensiones de universalidad, es decir, tenían una necesidad y una inmutabilidad y también una eternidad. Sin embargo, la noción moderna que tenemos actualmente de la ciencia se llevó a elaborar en la etapa del Renacimiento, cuando se produjo la llamada Revolución Científica. Fue entonces cuando la ciencia y la filosofía se llegaron a diferenciar. Esto sucedió porque algunas ciencias particulares llegaron a organizarse y llegaron a determinar de que sus rasgos específicos eran muy diferentes, y es así como llegaron a definir su propio método. Algunos autores llegan a considerar de que el rasgo que caracteriza a la ciencia es justamente este método, un método de pensar previamente planificado, ordenado y orientado a la consecución de un fin. Pero, ¿cuáles son algunos de estos métodos del saber científico? Tenemos los siguientes. El método de las ciencias formales. Las ciencias formales, como por ejemplo la lógica y la matemática, no se refieren a simples hechos de experiencia, sino más bien a formas de razonamiento. Y sus dos métodos de demostración más fuertes vienen a ser la deducción y la inducción. Como segundo método tenemos al de las ciencias naturales. Las ciencias naturales utilizan el método hipotético deductivo, que tiene diferentes niveles. Se encuentran los enunciados protocolarios, tenemos también las leyes y por último tenemos a las teorías. Y luego, como tercer método científico, tenemos al método de las ciencias sociales. Es aquí donde su objeto de conocimiento es la realidad social. Por lo tanto, el sujeto llega a formar parte del objeto de estudio. Su enfoque metodológico se basa más bien en la explicación, la comprensión y también en la crítica. Hablemos de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn llegó a ser un filósofo estadounidense que planteó un análisis histórico dentro de la ciencia. Esto no como una simple sucesión de acontecimientos, sino más bien como una reconstrucción de la imagen de la ciencia a partir de la historia de la investigación científica. Kuhn distingue entre lo que viene a ser la prehistoria y la historia de la ciencia. Según Kuhn, el paradigma viene a ser el conjunto de relaciones científicas universalmente reconocidas, que durante un cierto tiempo llegaron a proporcionar modelos de problemas y a la vez de soluciones a una comunidad científica. En la historia de la ciencia existen varios periodos en los que llega a predominar un paradigma. No obstante, llegan a existir también coyunturas en las que el modelo establecido entra en crisis, y es aquí donde llega a suceder una revolución científica, la cual llega a establecer un paradigma diferente al anterior planteado. Veamos algunos casos de las revoluciones científicas. Por ejemplo, dentro del campo de la astronomía, las ideas de Copérnico llegaron a reemplazar el sistema de Ptolomeo. Después, en la química, la aparición de la teoría de combustión de oxígeno de Lavoisier. Y por último, en la física, tenemos a la teoría de la relatividad, planteada por Albert Einstein. Hablemos ahora de lo que viene a ser el razón y también las racionalidades. En la palabra razón llega a proceder del latín ratio, que significa originalmente norma o proporción, y de una manera derivada significa explicación o justificación. Este término ratio también se llega a relacionar con la palabra griega logos, cuyo significado se encuentra marcado por la definición de Aristóteles, según la cual menciona de que el ser humano es un animal racional.
y al llegar a ser un ser racional, se convierte en un elemento distintivo de los seres humanos frente a los animales. Hablemos de algunas razones, y por ejemplo tenemos aquí a la razón teórica. Esta viene a ser aquella que se orienta a la comprensión del mundo, y actualmente se considera que también tiene que ver con la finalidad de dominar técnicamente los procesos naturales. Y después tenemos a la razón práctica. Esta viene a ser aquella que nos conduce a alcanzar un ideal moral de que la misma razón ha llegado a fijarse. Pero hablemos de algunos desafíos que presenta esta racionalidad. Y es que el supuesto éxito del proceso de racionalización llega a tener también muchas veces sus costos, puesto que el bienestar económico no llega a ser muchas veces suficiente para alcanzar la realización personal. Por ejemplo, tenemos algunos factores ecológicos, y es que el progresivo agotamiento de los recursos, así también como de las fuentes de energía del mundo, vienen a afectar mucho en los cambios del planeta Tierra. Luego también tenemos a los desafíos políticos. Aquí tenemos a la necesidad de llegar a establecer una convivencia pacífica en la que se llegue a respetar la libertad tanto de las personas así como también de los pueblos. También tenemos algunos desafíos económicos, y aquí ingresan las enormes desigualdades entre los pobres y los ricos, tanto en el ámbito de los países como en los segmentos sociales al interior de ellos. Y por último, los desafíos morales. Acá tenemos a la resistencia a aceptar la instrumentalización del ser humano, es decir, el hecho de utilizarlo como un medio sin llegar a respetar su dignidad. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a estar dejando nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente.